Hola, iniciamos hoy una exploración bastante interesante de los números de Schwager S.A. y sus empresas asociadas. Tenemos en nuestras manos los estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio de 2025. Es un informe detallado, Incluye la revisión del auditor y, bueno, un montón de notas explicativas. Exacto. Y la idea es justamente esa, ¿no? Desglosar esta información financiera, evaluar cómo está la salud de Schwager a mitad del 2025, compararla también con periodos anteriores y sobre todo intentar sacar las claves que estos números nos dicen sobre su operación y su estrategia actual. Vamos a usar millones de pesos chilenos como referencia. Lo indicaremos como $. Excelente. Como hacerle una radiografía financiera a la compañía, ¿no? Entonces, entremos directamente. Lo primero, la opinión externa. ¿Qué nos dice el informe de los auditores? Es clave para la confianza en las cifras. Correcto. A ver, Surlatina Auditores Limitada hizo una revisión. Ojo, esto es importante entenderlo. Una revisión no es lo mismo que una auditoría completa de fin de año. Es menos exhaustiva, digamos que ofrece una seguridad moderada, no total. Entiendo la diferencia. Revisión versus auditoría. Exacto. Y su conclusión, que está firmada por la socia Susana Ruiz Castro el 22 de agosto de 2025, es que no encontraron nada. Ninguna situación que les haga pensar que la información financiera no presente razonablemente la situación de la empresa y sus resultados. Todo esto, claro, según la normativa contable para informes intermedios, que es la NIC 34. O sea, lo que llamaríamos una conclusión limpia, sin salvedades. Eso es un buen punto de partida, ¿no? Aunque bueno, hay que tener presente ese alcance más limitado de la revisión, pero da una base. Así es. Y además, para dar un poco de contexto, mencionan que la auditoría completa de los estados al cierre de 2024 también fue sin modificaciones. Y la revisión de mitad de año del 2024 también. Esto sugiere cierta consistencia en la calidad de la información que presenta la empresa. Perfecto, eso da tranquilidad. Bueno, antes de zambullirnos de lleno en balances y resultados, refresquemos un poco. ¿Quién es Schwager S.A.? El nombre suena mucho a minería, ¿verdad? Principalmente sí. Schwager S.A., el RUT es 96.766.600-9. Antes se llamaba Schwager Energy. Cambiaron el nombre en 2020, justamente para reflejar que su foco estratégico está en servicios y soluciones para la gran minería. Es una sociedad anónima chilena. Está registrada en la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, con el número 0549, y sus acciones se mueven en la bolsa. ¿Y dónde están ubicados? ¿Solo en Santiago? La oficina principal sí, está en Las Condes, en Santiago. Es un espacio arrendado. Pero ojo, sus operaciones industriales clave están en Coronel, en la región del Biobío. Ahí tienen un terreno propio de más de 70.000 metros cuadrados. 70.000 metros cuadrados. Es enorme eso. Sí, y ahí opera su subsidiaria Blisa, que se dedica a bodegaje y logística. Aprovechan mucho la cercanía a los puertos. Y, curiosamente, también tienen un terreno agrícola con derechos de agua en Vallenar, en Atacama, bien al norte. Vaya combinación geográfica. Pero el corazón del negocio, lo fuerte, son los servicios mineros, ¿no? Tienen contratos grandes con Codelco, Mineral Pelambres. ¿Qué hacen exactamente para ellos? Y exacto, ese es el núcleo duro. Dan servicios de mantenimiento especializado, operaciones, suministros, todo para la gran minería. Pero no es lo único que hacen, ¿eh? Tienen una línea de negocio en energías renovables, específicamente en biogás, que es bien particular. Han construido 5 plantas, en Purranque, Puerto Octay, 2 en Osorno y una que se llama Ecoprial. ¿Y qué hacen esas plantas? Tratan residuos líquidos, de la agroindustria o lodos de pisciculturas. Y con eso generan energía eléctrica y térmica. La capacidad total instalada es de unos 25 gigawatts al año. ¿Nada mal? ¿Transformar residuos en energía? Suena muy bien, muy de economía circular. ¿Algún proyecto nuevo en esa línea? Sí, de hecho, están construyendo una 6ª planta de biogás, esta vez en Santiago, en el proyecto Mercado Urbano Tobalaba, el MUT. Y además, tienen otra subsidiaria, que se llama Lácteos y Energía, con instalaciones en Purranque. Lácteos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, su planta procesa suero lácteo y los residuos que genera alimentan justamente una de las plantas de biogás.
Tienen ahí como un pequeño ecosistema. Tratamiento de residuos líquidos, deshidratadora de suero. Interesante cómo conectan los negocios. ¿Y cuánta gente trabaja en todo este engranaje? A junio de 2025, el promedio de colaboradores era de 2.263 personas. Pero fíjate, la inmensa mayoría, más de 2.100, están en Schwager Service, la subsidiaria minera. Eso te da una idea clarísima de dónde está el peso operativo. Clarísimo dónde está el volumen principal. ¿Y quién manda ahí? ¿Quién toma las decisiones finales? ¿Hay un controlador claro, un dueño principal? Según lo que informan, no. No existe un controlador único o un grupo que actúe bajo la definición legal chilena. Los paquetes de acciones más grandes están en manos de corredoras de bolsa. Probablemente actúan por cuenta de varios inversionistas institucionales y particulares. La Reinvial aparece con casi un 36%, Visa Inversiones con un 13%, Valores Security cerca del 12% y Banchile casi un 10%. Tenían algo más de 1.000 accionistas registrados a junio de 2025, así que la propiedad está relativamente dispersa, digamos. Bien, tenemos el perfil. Empresa chilena, foco fuerte en minería, con toques de biogás y logística, sin un accionista dominante. Con ese contexto, ahora sí, vamos a los números. Empecemos por la foto grande, el balance. ¿Schwager es más grande o más chica que a fines de 2024? Es más grande. Los activos totales crecieron más o menos un 7%. Superaron los 72.000 millones de pesos, MS 72.100, desde los MS 67.142 de fines de 2024. Este crecimiento viene principalmente de los activos no corrientes, o sea, los de largo plazo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Vemos aumentos en propiedades, planta y equipo, maquinaria, instalaciones, y también en activos por derecho de uso, que son básicamente bienes que usan bajo arriendo financiero. ¿Y los de corto plazo? ¿Los activos corrientes? Esos bajaron un poquito. Pasaron de MS 25.520 a MS 24.112. El cambio más notorio ahí es una baja en el efectivo y equivalentes. La caja disponible, digamos, pasó de unos 849 a 727. Menos caja líquida. Si los activos crecieron, ¿cómo se financió? Miremos el otro lado, los pasivos, las deudas. Los pasivos también subieron, y de forma importante. Llegaron a $43.614, un aumento considerable desde los $37.146 de fines de 2024. Y crecen tanto las deudas de corto plazo, los pasivos corrientes, ahí destaca mucho el aumento en cuentas por pagar comerciales, lo que le deben a proveedores, que supera los $15.000, como también las deudas de largo plazo, los pasivos no corrientes. Ahí suben otros pasivos financieros como préstamos bancarios y también pasivos por impuestos diferidos. O sea, resumen rápido. Más activos financiados con más deuda, tanto con proveedores como con bancos. ¿Eso no pone un poco de presión en la liquidez o aumenta el riesgo? Es un punto a mirar, claro. Más deuda, sobre todo la de corto plazo, podría presionar si la caja no acompaña. Pero, como vamos a ver luego en el flujo de efectivo, la operación generó más caja que antes, y eso ayuda a manejar esta mayor deuda. Pero sí, el endeudamiento total subió, y eso siempre implica un mayor riesgo financiero. Lo mencionan en la nota de riesgos, de hecho. Interesante ese contrapunto. Bueno, y con más activos y más pasivos. ¿Qué pasó con el patrimonio neto? Lo que queda para los dueños, digamos. El patrimonio total, el que es atribuible a los dueños de Schwager, bajó un poquito. Pasó de casi M30.000 a M28.485. Pero aquí hay un detalle súper importante. El capital emitido está igual, y las ganancias acumuladas de hecho subieron, de $3.501.000 a $4.695.000. Eso es bueno. Entonces, ¿por qué baja el patrimonio total? La clave está en la línea de participación no controladora. Esa se redujo, pero drásticamente, de casi M4.000 a M1.235. Ajá, ahí está. Eso tiene que conectar directamente con las compras de las partes minoritarias en las subsidiarias como lácteos y energía y 3 Chile que comentaste antes, ¿verdad? Exactamente, justo eso. Al comprar esas partes que antes eran de otros socios minoritarios, bueno, esa porción del patrimonio se saca de la línea no controladora. Y según cómo se valore esa compra, puede afectar el patrimonio total consolidado. El efecto neto es que ahora una mayor parte del negocio es de los accionistas de Schwager S.A. Tiene toda la lógica.
Y eso nos lleva de cabeza a los resultados del semestre. ¿Cómo anduvo la cosa en rentabilidad? ¿Ganaron más que en el mismo periodo de 2024? A ver, la ganancia neta total del primer semestre de 2025 fue de M2.333. Es un poquito más alta que los M2.213 del mismo periodo en 2024. Un aumento, pero modesto. Los ingresos por ventas también subieron algo, pero sin explotar. Llegaron a M47.460 frente a M45.986 del año anterior. Venden un poquito más. Pero, ¿qué pasó con los márgenes? La ganancia por cada peso vendido. Ahí está el detalle. La ganancia bruta fue bastante parecida, cerca de los M8.000 en ambos periodos. Sin embargo, los gastos de administración subieron bastante, de unos M3.300 a más de M3.800, y eso presionó el resultado operacional, claro. Llevó a una menor ganancia antes de impuestos si comparamos con 2024. Espera. Si la ganancia antes de impuestos fue menor, ¿cómo es que la ganancia neta final fue un poquito mayor? ¿Pagaron menos impuestos o qué pasó? Principalmente fue eso, sí. Un menor gasto por impuesto a las ganancias registrado este semestre comparado con el año pasado. Pero lo realmente interesante, creo yo, es cómo se reparte esa ganancia neta final. A ver, cuéntame, ¿cómo juega esa consolidación de la propiedad que vimos en el patrimonio? Juega muchísimo. La ganancia atribuible a los propietarios de la controladora, o sea, a los accionistas de Schwager S.A., dio un salto mucho más grande. Pasó de $1.403 en el primer semestre de 2024 a $1.824 en 2025. Eso es un aumento más notorio. Y por lo tanto, la ganancia por acción básica, que es el numerito que mira mucho el inversionista, también mejoró bastante. Subió de 0.0624 a 0.0810 por acción. Clarísimo. Entonces, la torta total, la ganancia neta, creció poco, pero el pedazo que le toca a los accionistas de Schwager S.A. creció bastante más. La consolidación está funcionando para ellos, más allá de que el semestre operativo tuvo sus presiones. Interesante. ¿Y el flujo de caja? ¿El negocio genera efectivo o no? Aquí hay noticias bien positivas. El flujo neto generado por las actividades de operación mejoró, pero mucho. Fue positivo en $7.042. Compara eso con los $4.099 del mismo periodo en 2024. ¡Wow! Casi el doble. Sí, significa que el negocio principal está generando bastante más efectivo. Principalmente porque cobraron más a clientes y manejaron bien los pagos a proveedores y personal. Eso es un motor fundamental. Que la operación de caja es vital. ¿Y qué hicieron con toda esa plata que entró? ¿La guardaron? No, la usaron, y bastante. El flujo neto utilizado en actividades de inversión fue mucho más negativo, menos M6.528 frente a menos M3.999 en 2024. La mayor parte de esa salida, unos M5.453, fue para comprar propiedades, planta y equipo, maquinaria, vehículos, lo que refuerza esa idea de que están invirtiendo fuerte en el negocio minero. Y supongo que ahí también está la plata de las compras de las participaciones minoritarias. Exacto. Ahí se registran también unos M1070 por la adquisición de esas participaciones en subsidiarias. Entendido. La operación genera fuerte, pero esa caja se reinvierte casi toda en crecer, en fierros y en consolidar. Y el financiamiento. ¿Pidieron más préstamos? ¿Pagaron deudas? El flujo neto utilizado en actividades de financiación fue menos negativo que el año anterior. Menos 636.000 versus menos 2.538. Esto es una mezcla. Por un lado, pidieron préstamos nuevos por un monto importante, M4.120. Pero por otro, usaron parte de eso y de la caja operativa para pagar cuotas de deudas viejas, pagos de arriendos financieros y también dividendos a los accionistas. El neto fue una salida de caja menor por esta vía que en 2024. Vale. Entonces, el resumen del movimiento de caja sería: la operación, muy bien, genera mucho efectivo. Se invierte agresivamente en activos fijos y compras. Y se toma nueva deuda neta para ayudar a financiar todo y devolver algo a los accionistas. ¿Resultado final en la caja, al 30 de junio? El resultado neto de todo esto fue una disminución del efectivo de M122 en el semestre. Es una caída, sí, pero mucho menor que la caída fuerte de M2438 en el mismo periodo de 2024. Así que, aunque el saldo final de caja, esos M727, es relativamente bajo y menor que el año pasado,
La dinámica que hay detrás, sobre todo la mejora fuerte en el flujo operativo, es una señal más bien alentadora. Muy claro el panorama financiero general. Ahora, metámonos un poco en esas notas explicativas. Siempre esconden detalles jugosos, ¿no? ¿Qué destacarías tú? Varias cosas confirman y dan más color a lo que hablamos. La nota 2, políticas contables, por ejemplo, ratifica explícitamente las compras del 100% de Lácteos y Energía y Tres Chiles S.p.A. entre enero y abril de 2025. Y recuerda también el aumento de participación en Schwager Service al 78% en marzo de 2024, cuando compraron parte de Inbaos Ltd. Subraya esa estrategia de consolidación que veíamos. Ok, confirma las compras. Y la nota 3 sobre gestión de riesgos. Esa siempre me parece súper interesante para entender qué le preocupa a la gerencia. Sí, es bastante completa. Cubre riesgos generales, políticos, regulatorios. Incluso mencionan su modelo de prevención de delitos bajo la ley chilena, priorizando ciertos temas. Y luego, lo bueno es que analiza riesgos específicos por cada línea de negocio. Eso es útil. A ver, por ejemplo. Para minería, Schwager Service, dicen clarito, la seguridad operacional es crítica. Les afecta a los indicadores clave, los KPIs, y hasta la continuidad de los contratos. También reconocen la dependencia de pocos clientes grandes y la exposición al precio del cobre, claro. Lógico en minería. ¿Y biogás? El biogás señalan que el mercado todavía está, digamos, en pañales. Puede haber competencia futura y necesitan gente técnica especializada, que no siempre es fácil de encontrar y retener. En hidroeléctrico mencionan que los proyectos están medio parados y enfrentan riesgos de precio de energía, clima y, el interés de los inversionistas. Para logística, BLSI, CSA, el riesgo es la concentración en pocos clientes y la competencia de puertos más modernos cerca. Y en lácteos y energía, los riesgos son inocuidad alimentaria, el precio del suero y temas ambientales y operativos típicos de esa industria. Un mapa de riesgos bien completo por negocio. Y los riesgos financieros que mencionan ahí mismo. Tipo de interés, tipo de cambio. Sí, los abordan. El de tipo de interés dicen que lo mitigan teniendo mucha deuda a tasa fija. El de tipo de cambio se concentran más en la UF chilena, que sigue la inflación más que en el dólar. Presentan un análisis de sensibilidad que dice que un cambio del 5% en la UF tendría un impacto manejable. Y sobre la liquidez se reconocen que el ratio de liquidez corriente bajó, lo vimos, ¿no? Menos activos corrientes, más pasivos corrientes por las inversiones fuertes. Pero lo contraponen diciendo, ojo, que el flujo de caja operativo mejoró mucho, y esa es la fuente principal de liquidez. Parece un enfoque bastante estructurado para ver y manejar sus riesgos. ¿Alguna otra nota que te haya llamado la atención? Sí, un par más, rápido. La nota 10 de activos intangibles confirma que no vieron deterioro adicional en unos activos hidroeléctricos a junio 2025, aunque sí lo hubo antes. Y detalla la plusvalía o goodwill, esos MS 6442. Es el intangible que surge de pagar más que el valor libro en compras pasadas como AEMO o Inbios. Refleja el valor futuro esperado de esas compras. La nota 11 de propiedades, planta y equipos le pone número a esa inversión fuerte que dijimos, MS 5453 en adiciones netas en 6 meses. Mucha máquina y vehículo para minería. La nota 15 de pasivos financieros detalla la nueva deuda bancaria, esos MS 4120. Y la nota 16 de provisiones aclara que la provisión no corriente más grande es para futuras indemnizaciones por años de servicio al terminar contratos mineros, algo típico del sector. Entendido. Y para cerrar las notas, ¿qué nos dice la nota 20 sobre información por segmentos? Confirma esa dependencia brutal de la minería que hemos estado viendo. Totalmente. Es súper reveladora. Confirma la dependencia casi absoluta del segmento minería. Este generó MS 43.260 de los MS 47.460 de ingresos totales, más del 90%. Y más importante aún, prácticamente toda la ganancia operativa consolidada viene de ahí. Los segmentos de energía, biogás e hidro y otros negocios, logística, lácteos, son en comparación muy chiquitos en ingresos y resultado operativo a nivel grupo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno y conectado bien los puntos. Si tuvieras que resumir así los mensajes clave de esta radiografía financiera de Schwager a mediados de 2025, ¿cuáles serían? A ver, destacaría 5 puntos principales. Primero, Schwager sigue creciendo, en tamaño de activos y en ingresos. Y el motor es, clarísimamente, su negocio de servicios a la gran minería. Segundo,
La rentabilidad para los accionistas de Schwager S.A., si la mides por ganancia por acción, mejoró bastante. Y esto se explica en buena parte por esa estrategia de consolidar la propiedad de las subsidiarias. Les concentra más valor. Aunque, ojo, hay que notar que los márgenes operativos tuvieron presión por mayores gastos administrativos este semestre. Ok, crecimiento y mejor rentabilidad para el accionista por la consolidación. Tercero, Tercero, están invirtiendo fuerte, mucho, tanto en activos productivos, fierros para la minería, como en consolidar su estructura comprando partes de socios minoritarios. Y están financiando esto con una mezcla de deuda nueva y, muy importante, una fuerte generación de caja de la operación. Eso le da sostenibilidad a la estrategia. inversión fuerte financiada con operación y deuda. Cuarto, Cuarto, la gestión de riesgos parece detallada, consciente de los desafíos, pero la alta dependencia del sector minero, que es cíclico, y de pocos clientes grandes, ¿sí? sigue siendo el factor de riesgo estructural más importante a vigilar. Y quinto, el negocio de biogás, aunque es interesante estratégicamente y tienen proyectos andando, sigue siendo una apuesta a futuro. Su impacto en las cifras globales del grupo todavía es muy pequeño. Una síntesis muy clara. Vemos una empresa que apuesta por crecer, que redobla la inversión en su negocio principal minero y consolida su estructura. Se financia para eso y se apoya en una operación que genera buena caja. Y todo esto manejando los riesgos y manteniendo viva la opción del biogás para el futuro. Exactamente. Y esto quizá nos deja una reflexión final para quien nos escucha, ¿no? Viendo esta apuesta tan fuerte por consolidar y reforzar el negocio minero, que es claramente el presente financiero de Schwager, y la compra reciente del 100% de negocios como lácteos y energía, ¿cuál será el desafío estratégico clave para adelante? Yo creo que posiblemente es encontrar el equilibrio justo. Cómo seguir alimentando ese motor minero que necesita capital e inversión constante, y al mismo tiempo asignar los recursos financieros y, quizá más importante, de atención gerencial para que las iniciativas de energía renovable como el biogás puedan de verdad escalar, que puedan madurar y eventualmente cumplir esa promesa de diversificar los ingresos y reducir la dependencia del ciclo minero. Lograr ese balance entre explotar el hoy y construir el mañana es un reto clásico, pero aquí se ve muy claro. Una excelente pregunta que resume perfectamente el dilema estratégico. Sin duda, algo para seguir pensando sobre el futuro de Schwager. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado y tan clarificador. Un gusto. Y hasta nuestra próxima exploración.